Bienvenidos a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo. En este día tan importante, 20 de enero, en que comienza la inauguración de la nueva administración de un católico como presidente, el segundo. El primero fue el presidente John F. Kennedy y ahora el señor John Biden, ambos católicos, pero también recordemos que hay muchos católicos en la Suprema Corte de Justicia, así como legisladores y jueces alrededor de toda la Unión Americana. Hoy celebramos el triunfo de la democracia, que con la fe cristiana es posible establecer una nueva era, una nueva etapa en el gobierno de los Estados Unidos. Por eso sí quisiera recordarles que los símbolos que tenemos aquí coinciden no solamente con la ciudadanía de aquellos que nos ha costado el experimento americano, pero ayudados por la fe. Y al mismo tiempo nos identificamos como católicos que desde el comienzo de alguna manera se identificó, que no debería haberse identificado con Constantino, pero que tiene la gran influencia de la cultura de los griegos y romanos, y de allí que tenemos el misal romano diario, es decir, los rituales y el pensamiento o palabras, lenguaje de ese mundo de la civilización occidental, pero también de esa iglesia que es tanto del este como del occidente y que hoy día celebramos como la única fe en Jesucristo. Nos debe ayudar a establecer cualquier nación, cualquier sistema de gobierno que use la razón, que supere la pasión del corazón sin excluir el amor. Pero también que sepamos valorar nuestro cuerpo, respetarnos con la debida distancia en este tiempo de pandemia y al mismo tiempo buscar la santificación de nuestras almas. ¿Cómo? ¿Solamente rezando? No. Ora et labora, diría San Benedicto, o sea, ora y trabaja. Con el mazo, como dice, orando y con el mazo dando, ¿verdad? Nosotros pues hoy combinamos ese sentido de ciudadanía, esa celebración de una nueva administración, pero al mismo tiempo les recordamos que tenemos un manto rojo porque celebramos el sacrificio o el martirio de San Sebastián, que el Imperio Romano lo mandó a apresar y amarrar a un árbol, a un poste, y le tiraban lanzas para ver si con el dolor que sentía en sus músculos él reaccionaba y decía: renuncio a ser cristiano y mejor sigo trabajando para el sistema, para el Imperio Romano. No así de un verdadero cristiano. Por eso, mientras que por un lado celebramos una nueva administración, al mismo tiempo denunciamos al 45 presidente de los Estados Unidos, cuyo nombre no debe quedar en los anales de la historia, sino que debe ser cambiado por el nombre de T-Dump, porque es el único nombre que merece. Y el movimiento que él ha querido establecer para lanzarse como posible candidato para el 2024, no se le debe dar a su movimiento el nombre de trumpismo, porque a su secta le corresponde otro nombre, el nombre de dampismo, de dampear, de echar a la basura aquello que va contra Dios, contra la democracia, contra el sentido común, contra el uso de la razón. Por eso la palabra toda de Dios nos invita el día de hoy a que reflexionemos por qué Dios es el primero interesado en que los ciudadanos sean libres, para que libremente ofrezcan el culto agradable a Dios y no forzados ni por ningún gobierno. O sea, la libertad religiosa es básica, pero al mismo tiempo no quiere decir que porque la Constitución apoya la libertad de expresión y que ya vamos a usar la libertad de reunión y de religión para dejarnos llevar por cualquier secta solamente porque se dicen creer en Dios o en la Virgen o que la Virgen les habla. Por favor, debemos ser muy realistas y no confundir la verdadera o genuina religión con los fanáticos que han hecho una secta que supuestamente defiende la Biblia y la vida no nacida y quién sabe cuántas mentiras, porque son puras mentiras, para embaucar al resto de la nación y del mundo. Por eso los QAnon y todos estos movimientos que han venido a atacar al Capitolio y se siguen manifestando como si la Constitución les diera
tuviera el derecho a hacer tanto desorden y atacar los monumentos o a las personas y decir que esto es libre expresión o libre demostración. No, señores, una cosa es una demostración pacífica y otra cosa es anarquía. Por eso el día de hoy escuchemos cómo la palabra de Dios nos da el sentido correcto de una nueva nación y que vamos a seguir pidiendo al nuevo gobierno del señor Biden que debe respetar la vida toda y de todos, desde la vida no nacida, la recién nacida, los estudiantes, las personas de la mayoría de edad que necesitan ser respetados y un lugar propio en nuestras familias, así como también nuestros hermanos y hermanas gay que deben ser protegidos y no deben ser burlados o objeto del bullying que le llaman o de acoso, sino que, como enseña su santidad Francisco, merecen que las leyes también les protejan a ellos. Ellos merecen un lugar en nuestras familias y en nuestra sociedad y no tenemos como cristianos por qué discriminar contra nadie. San Sebastián, que celebramos el día de hoy, 20 de enero, pues nos recuerda que la vida entregada a Cristo a veces requiere el sacrificio último o de dar la vida por el bien de los demás. Así la Iglesia Católica es madre y maestra de todas las naciones, primero de Inglaterra, que antes de que Inglaterra existiera, y por supuesto Estados Unidos, Inglaterra es hija de la Iglesia, Estados Unidos vendría a ser nieta de la Iglesia Católica. Por si algunos no sabían de historia, pues no se les olvide ese sentido de historia para poder apreciar el sentido de la fe de su iglesia, bien sea evangélica, católica, de una parroquia o de una misión. Recuerde entonces que la iglesia ha venido a abrazar a todas las culturas porque es un medio para inculturizar el evangelio y también pues para evangelizar a las culturas. Las dos cosas, inculturar el evangelio es que el evangelio tome carne, tome la cultura de cada pueblo y al mismo tiempo cada pueblo se deje evangelizar por el Espíritu Santo, que a través de sus ministros, de sus evangelizadores y profetas ha hecho posible que el pregón de la buena nueva de Jesucristo llegue a todos los rincones de la tierra. Escuchemos pues lo que nos dice la palabra bíblica litúrgica el día de hoy, capítulo 7 de los Hebreos, del 1 al 3 y 15 al 17, y el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 1 al 6. ¿Cuál es el tema que entrelaza estas dos lecturas? Dar muerte al autor de la vida no es posible. Y todo por la vanidad y orgullo de no aceptar que con Jesús ha llegado el poder del reinado de Dios. O sea que ningún dictador, ninguna persona, ningún partido político, ningún país puede abrogarse toda la autoridad que solamente Jesús, el Hijo de Dios, tiene. Escuchemos pues lo que nos dice la carta a los Hebreos. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvió de derrotar a los reyes y lo bendijo a Abraham y le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni a su padre ni a su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida en la figura del Hijo de Dios. Y como él, como Melquisedec, Jesús permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra de Dios. Aquí vemos la importancia de la unicidad del sacerdocio de Jesucristo, muy diferente al sacerdocio levítico o cualquier otro tipo de sacerdocio de cualquier religión. El sacerdocio de Jesucristo es que Él ha sido el sacerdote que más nos conviene, porque tiene la autoridad divina de la eternidad del Padre eterno,
representado de alguna manera por el sacerdote Melquisedec, y por otro lado solidario con sus hermanos llenos de pecados, de fragilidades que somos todos, pero que él participó de toda fragilidad y debilidad excepto en el pecado. Ahora escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 1 al 6. Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, Jesús le dijo al hombre: extiende la mano, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los partidarios de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, el día de hoy la nación americana está viviendo este momento de transición. Esperamos que sea pacífica del gobierno del 45 presidente de los Estados Unidos, T-Dump, porque no merece que se le nombre. Solamente su sobrina sí merece, Mary Trump, porque escribió un libro que representa lo que este fenómeno, este energúmeno, no sé cómo más llamarle, porque aunque dice haber nacido en Nueva York, no sabemos de qué planeta vino. El que acusó al presidente Obama que no era americano, yo acuso a T-Dump que no es ser humano. No sabemos de qué galaxia vino. ¿Cómo se le puede llamar a una persona americana cuando promovió el ataque al Capitolio? Cuando hoy se opone a que aquel hombre que ha sido votado por millones de americanos y empieza su inauguración de presidente, simplemente no haya asistido, ¿verdad?, a esta ceremonia por su vanidad. La persona orgullosa, vanidosa, acaba mal. El que empieza mal, acaba mal. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice la importancia que tiene Jesús, incluyendo el campo de la política, de la economía, de la salud, de la educación, que nadie puede abrogarse el papel que Jesús tiene como el único Mesías y sacerdote, que con su ministerio eficaz nos redime, porque solamente Él nos puede llevar a la salvación eterna, porque Él es eterno como Melquisedec, que no sabemos de su origen, de su padre y de su madre. Dios no tiene origen, no, Dios es el sin origen, el que no tiene un ayer ni un mañana. Dios vive en el presente, en el hoy. Él es más actual que todo lo actual. Por eso, mis hermanas y hermanos, la Iglesia Católica no se alía ni con los republicanos ni con los demócratas. A ambos les tiene una palabra de denuncia contra las injusticias y de anuncio de la salvación, que de alguna manera los padres fundadores, con este libro que nos escribió este historiador Jaroslav Pelikan, en paz descanse, y que dice como tanto la Biblia como la Constitución son documentos vivos que deben inspirar la vida de todo ciudadano creyente y de todo creyente ciudadano. Por eso, no temas a participar activamente en la política, ni tampoco te eches para atrás cuando eres invitado a participar activamente en la vida de la iglesia. Hoy, el día de San Sebastián, un hombre que decidió renunciar a tener un puesto político en los círculos de la sociedad patricia o los más poderosos y ricos e influyentes en el Senado romano, él prefiere mejor que lo condenen a morir atado a un árbol y con unas flechas lanzarle
aquellas flechas incendiarias que lo llevarían al martirio y a la muerte. Hoy un verdadero católico debe renunciar a sus propios derechos para poder servir a su pueblo, a su nación, basado tanto en la Biblia como en la Constitución, y no hacer lo que la administración anterior, gracias a Dios, que dice que se va a lanzar para el 2024 una persona tan pésima, puede ni siquiera llamársele posible candidato. Ojalá que a este punto pues ya se le haya destituido de presidente. Estoy grabando esto mucho antes de que cuando venga la inauguración del señor Joe Biden, pero desde aquí aprovecho este momento de ese enojo de Jesús, de esa tristeza que Jesús siente, porque las personas no saben o no quieren optar por el bien, sino que se quedan callados, muy tranquilos, para que el mal sea el que rige en sus vidas. Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, le da tristeza, le da coraje que la gente sea cerrada de mente, que sea dura de corazón, que sean tercos, testarudos, que prefieren que un hombre muera el día sábado en lugar de darle vida. Y por eso Jesús lo pone en medio, este hombre tullido, y le dice, pregunta a los oyentes, ¿qué es permitido según la ley de Dios o de Moisés? ¿Que una persona se le dé la vida o que se le deje morir? Y como no contestan, Jesús se pone toma acción y le dice al hombre, estira la mano. Y al momento de ordenar que esa mano se estire, queda sanada, queda renovada. Y de esa manera muestra Jesús que vino a traer la vida, vino a hacer el bien, y no vino a traer la muerte ni a hacer el mal, como el expresidente que gracias a Dios quedará en el pasado y en el olvido, y junto con él todos los que se aliaron con este mentiroso, corrupto, con este antiamericano. Nadie le pudo llamar un ilegal sin ofender a los que le llaman ilegales, indocumentados y aliens, porque el único verdadero ilegal, indocumentado y alien es el señor T. Dump. Ya a los trabajadores del campo se les llama trabajadores esenciales, nada de indocumentados, nada de aliens, nada de ilegales. Que esas palabras jamás se repitan en este país, porque el único ilegal ha sido removido de su puesto. El único indocumentado no merece tener un puesto público. El único alien que, aunque haya nacido en Nueva York, no sabemos de qué espectro llegó. Por favor, seamos verdaderos cristianos, verdaderos católicos, verdaderos americanos, verdaderos mexicanos, verdaderos ciudadanos del mundo, para ser dignos ciudadanos del cielo. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y esperamos que todos los días pueda ver su programa con su servidor Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, llamado Nuevo Día, Nueva Evangelización y Nueva Vía o Tercera Vía del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.